porque... Otra sorpresa, ¿eh? Sí, y digo bien, está pasando, porque ayer no se cerró el capítulo de la elección. Ayer hubo una elección, ayer hubo una diferencia de poco más de 300.000 votos a favor del Partido Popular, de Núñez Feijóo. Ganó en 40 de las 52 comunidades, Sí. pero estuvo lejos de lo que todo el mundo presagiaba, que era una victoria más holgada que le permitiera formar gobierno con los aliados de Vox, que además perdieron 19 bancas en la Cámara de Diputados. Bueno, lo cierto es que Pedro Sánchez hizo una remontada no menor, se votó en plenas vacaciones, dicen que eso probablemente haya ayudado a Pedro Sánchez. Sin embargo, hubo mucho voto por correo, lo marcábamos el viernes pasado. Casi 2,5 millones. Sí. Y la elección no está cerrada porque este cuadro marca cómo en la Cámara de Diputados el Partido Socialista Obrero Español gana 2 bancas, tenía 120, se va a 122. El Partido Popular gana inclusive 47 bancas, respecto al 2019, alcanza 136 bancas, pero para formar mayoría necesitas 176. Es decir, a ninguno de los dos les alcanza. En principio no. Hay que ver qué pasa con, bueno, si forman una alianza con algún otro partido vecinal más chico, ¿no? Está más cerca aparentemente Sánchez de eso que el propio Núñez Feijóo. El problema es que a Sánchez lo están extorsionando con los separatistas y demás, cosa que Fernando González nos va a contar mucho mejor. Pero podría ser la primera vez en la historia democrática de España que quien gana las elecciones no forme gobierno y por lo tanto el que pierda forme gobierno. Claro. Y al mismo tiempo, una curiosidad, el Senado ha quedado con mayoría absoluta en manos del Partido Popular, que ayer logra las bancas suficientes como para tener más de 120 escaños y en el Senado, insisto, tener derecho a veto en todo caso porque las leyes pasan por el Congreso. Por la pero no así en diputados. Pero no poder formar gobierno por diputados. Mirá, acá está 112 bancas, perdón, 110 es la mayoría, 112 rezagando a 80 el Partido Socialista Obrero Español. Bueno, vamos a hablar con Fernando González, él es periodista, está allí en España. Fernando, ¿cómo andás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, acá casi anocheciendo, a pesar de que es tarde, Claro. Pero bueno, buenas tardes y sí, muy convulsionada España y metida en la incertidumbre, ¿no? Que para nosotros, para los argentinos, la incertidumbre es un estado permanente. Bueno, acá se asustan y se preocupan un poco más, pero es como ustedes lo planteaban y se da la paradoja. Miren que el Partido Popular, o sea, Alberto Núñez Feijóo y el partido de derecha está en manos del Partido Nacionalista Vasco, un partido nacionalista moderado. Después está el muy duro que es EH Bildu, que es el partido vasco proeta, que es aliado de Pedro Sánchez, pero los populares de Núñez Feijóo están en manos del Partido Nacionalista Vasco, que tiene 5 votos que le permitiría llegar a esa mayoría para gobernar, y Pedro Sánchez está en manos de Carles Puigdemont, que es quizás el enemigo número 1 de España como nacionalidad, porque es quien planteó el referéndum catalán para independizarse de España, y de hecho quien también ha ido preso en un momento y que se refugió en Bruselas y terminó ganando una banca de diputado europeo para poder zafar de la cárcel y está allí como refugiado. Él tiene 7 votos, el partido catalán de Carles Puigdemont, y es quien le puede dar esa victoria a Sánchez. Como dicen ustedes, hoy parece más factible que Sánchez pueda darle lo que los catalanes quieren, los independentistas, básicamente el indulto a Puigdemont y el referéndum para independizarse, que más cerca está que Núñez Feijóo, que la tiene muy difícil con los nacionalistas vascos porque no quieren formar un gobierno donde esté Vox. Así que estas son las dos complicaciones. Es mayor la complicación que tiene Núñez Feijóo del Partido Popular que la que tiene Pedro Sánchez, el presidente socialista de España. Es impresionante porque si nadie forma gobierno hay que volver a convocar elecciones y eso serían en diciembre, que eran las que estaban previstas estas elecciones para ese mes. Las adelanta después del fracaso en las elecciones autonómicas de hace pocos meses, el propio Sánchez, en una derrota muy importante del gobierno. Y mira vos, se encuentra curiosamente un activo en ese adelantamiento de las elecciones. Ahora, es cierto que la propia situación lo está poniendo entre la espada y la pared y él podría ser el que
termine gestando la disgregación de España, porque podría propinar o propiciar la independencia de Cataluña, que es lo que muy buena parte de los españoles rechazan. ¿No es cierto, Fernando? Es así, exactamente así. Sobre todo en las elecciones regionales, los catalanes perdieron, por ejemplo, la intendencia de Barcelona, la alcaldía de Barcelona, y perdieron en muchos lugares de Cataluña, cayeron, pero en esta elección nacional, elección general, como le llaman a la del domingo pasado, el domingo 23 de julio, recuperaron un poco. Entonces hay varios grupos catalanes que suman una cantidad de legisladores, casi 20 entre todos los partidos pequeños de Cataluña, y la mayoría de ellos votan a Pedro Sánchez, votarían a Pedro Sánchez, y está más cerca. Pero el caso es muy espinoso, muy complejo, con conjuntos, como se llama el partido de Carles Puigdemont, porque son los más duros, son los independentistas, son los que se quieren ir de España, y ya han dicho que le van a cobrar muy duro a Pedro Sánchez y que piense tanto en el referéndum como en el indulto para que se liberen los 5 dirigentes catalanes que quedan de aquella revuelta de 2017. Así que sí, está ante esa alternativa. Ya Feijóo arrancó hoy reuniéndose con los dirigentes del Partido Nacionalista Vasco, va a tratar de convencerlos, va a decirle, muchachos, acepten a Vox esta vez, porque si no lo que termina es siendo otro gobierno de Pedro Sánchez, el socialismo, y el remedio es peor que la enfermedad. Pero está muy, pero muy complicada la cuestión, está bloqueada, como decías, y ojo que Pedro Sánchez tiene para llamar a elecciones hasta la posibilidad de hacerlo en marzo, en el mes de marzo, con lo cual podría quedarse gobernando todavía 7, 8 meses más España, así en esta situación de incertidumbre. Fernando, quería preguntarte qué lectura haces con respecto a lo que se esperaba realmente de esta elección, que se esperaba que Núñez Feijóo tenga un triunfo más holgado, y bueno, y la mira nuevamente puesta también en las encuestas, como pasa aquí en la Argentina, que la verdad que las elecciones que hemos tenido hasta ahora en ningún caso dieron realmente en el clavo con lo que sucedió. Nos han sorprendido en más de una ocasión y creo que lo mismo pasó allí en España. Ninguna encuesta acertó, tenés razón, ninguna encuesta acertó, porque la mayoría de las encuestas privadas le daban a la dupla entre el Partido Popular y Vox la mayoría absoluta, llegar a los famosos 176 diputados para poder gobernar. No llegaron, llegaron a 169 entre los dos, y no llegan a los 176. Y después está la encuesta del Estado, la que se llama el CIS, el Centro de Investigaciones que tiene el gobierno, y ese Centro de Investigaciones Sociales, y ese que dirige un dirigente muy cuestionado, muy polémico, un Guillermo Moreno de los españoles, que es Félix Tesano, lo daba ganador por 2 o 3 puntos a Pedro Sánchez. O sea que también la pifió. Ayer trataba de vanagloriarse Tesano diciendo, bueno, yo acerté. No, no acertó porque lo daba ganador a Sánchez y Sánchez perdió. Pero es cierto que Sánchez perdió por menos y eso le permitía. Pero ninguna encuesta, muy cuestionadas las encuestas, y finalmente el método, ¿no? Acá le llamamos la argentinada de Pedro Sánchez, que adelantó cuando perdió las regionales el 28 de mayo, lo que hizo al otro día a las 11 de la mañana es anunciar una elección que iba a ser a fin de año para este 23 de julio. ¿Qué ganó con eso Sánchez? ¿Por qué recortó la diferencia? No permitió que hubiera tiempo para que le discutieran el liderazgo del PSOE, el liderazgo del gobierno, el liderazgo de la coalición de izquierda. No dejó rearmarse a la derecha, y bueno, y terminó perdiendo por mucho menos de lo que se esperaba, y hasta tiene la posibilidad de armar gobierno y seguir unos años más al frente de la Moncloa. Fernando, como siempre, enorme placer, claro, didáctico, espectacular para comprender. Un abrazo. Abrazo enorme. Gracias. Suerte. Un beso. Ahí estaba Fernando González. Volvemos al tema de Necochea, ¿te parece? Volvamos al tema de Necochea, sí, vamos a reiterar las imágenes de la